Vamos a tirar y ya estamos en vivo. Directo. Las chicas me piden que haga eso, no sé por qué. Voy a empezar a compartir el link. Está bien, lo pasan bien haciendo el programa. Bueno. Sí. Damos unos minutitos para que llegue la gente, para compartir también el link a nuestros contactos. ¿Y cómo comparten el link? Ahí me pillaron. Compartimos el link de YouTube generalmente porque como lo está retransmitiendo a YouTube. Pauli, ¿me lo puedes enviar? Si te lo compartieron o si lo tienes tú, ¿me lo puedes enviar? Para compartirlo por acá. Yo te lo voy no sé si lo pueden ver acá en el chat. También se lo puede. Ah, ahí está, ya. Ah, ¿lo viste? Ya. Sí, espérate, voy a activar el WhatsApp para mandarlo por ahí. Entonces... Para que se vayan uniendo al tercer capítulo de Diálogos Semilla. Exacto, yo estoy aquí Bienvenidos todos los que se estén uniendo, háganse un tecito, un cafecito, un momento de relajo y pueden escuchar el programa. Sí. Está interesante el día de hoy, muy interesante. Este capítulo va bien enfocado hacia los apoderados, entonces aprovechar de participar, de hacer preguntitas. Sí, los apoderados y también los profesores, los asistentes de la educación del colegio que también nos puedan estar viendo. Así es. Son herramientas prácticas que vamos a aprender un poquito hoy día de qué se trata. Súper. Y el colegio es de primero a cuarto medio, primero básico hasta cuarto medio. De prekinder hasta cuarto medio, sí. Es un colegio grande. Sí, grandote. Y ya llevamos meses sin vernos, así que lo echamos de menos. Sí, es cierto. Y yo compartí ya con... ¿Cómo no? Así es. Ya llevamos 3 meses en cuarentena, chiquillas. Sí, es harto. Sí. Es harto. Ahí nos damos cuenta que el tiempo pasa tan rápido. Y todavía queda un poco, parece. Todavía queda un poquito. Sí, probablemente nos queda un ratito. Igual ya yo creo que todos de alguna forma nos hemos acostumbrado un poco, como ir acomodando la rutina y todas esas cosas. Sí, todos nos vamos adaptando. Sí, yo creo que sí. ¿Se une gente o no, Nati? Sí, ya tenemos 10 viewers. Eso. Así que harta gente se ha unido. Y por honor al tiempo y el respeto igual a la gente, nosotros partimos como justo a la hora, ¿ya? Nos quedan unos minutitos aún. Partimos a las 6:30 para que la gente igual sepa, así que no vamos a comenzar. El programa queda grabado, así que los que no puedan verlo ahora lo pueden ver también después. Así es. Eso es importante igual. Ya me están llegando mensajes a mí. Me está viendo. Muy bien. Está bien, porque siempre era mi familia la que empezaba a comentar. Mi mamá, que ojalá se haya podido conectar para... Qué tierno, está muy bien eso. Ahí tenemos nuestros primeros saludos. Así que ahí saludamos a nuestros compañeros, mira, a José Luis, a la Yeca, que nos está mirando. Saludamos. Maca, y tú tienes una consultora, ¿cierto? Sí, estamos trabajando con OM Educación desde el año pasado, partimos. Así que estamos como cumpliendo un añito desde que partimos con OM Educación y ahora que hemos estado en cuarentena, hemos estado trabajando bastante por online con OM Educación. Nos transformamos rápidamente al online y hemos estado con hartos cursos y hartas actividades por online. De alguna forma, el abrirse a lo tecnológico nos ha abierto oportunidades también para llegar a diferentes lugares de Chile y a diferentes personas, así que ha sido súper rico. Y nuestro foco ahí, nuestro propósito es educar en bienestar, justamente como lo proponen ustedes en Diálogo Semilla. Qué bien, me alegro.
Nata, ¿puedes explicar cómo se puede encontrar el chat de ahí en YouTube? Cuando hacen el link al video de YouTube, al ladito debería salir como la sección de comentarios, donde pueden escribir. Debería salir casi automático. De hecho, ahí hay otras personas también que nos están escribiendo. Edith, saludos, Miriam, profe Valesca, Joaquín, mi mamá también. Saludos para ella. Saludos, tía. Ahí están ahí mirándonos. Muy bien. Oye, Ya, y ¿Empezamos? siendo las 6:30, ¿sí? Siendo las 6:30, ya vamos a dar inicio entonces a nuestro programa del día de hoy. Te doy, Nati, la palabra. Bueno, día lunes, comienza la semana. Mientras tomo desayuno, pienso en todo lo que no realicé el fin de semana y todo lo que tengo que hacer esta semana. Son tantas las cosas que hoy mismo tengo que terminar que de solo pensar en lo que me toca para las próximas semanas me duele la espalda. Me pregunto, ¿qué puedo hacer? En la noche no me duermo hasta la 1 o 2 pensando. Con esto de trabajar en el hogar, realizar las cosas de la casa, supervisar que mis hijos hagan las tareas, entren a las clases en línea, bajen las guías y las hagan, siento que no tengo tiempo para mí. En la hora de almuerzo dejo que mis hijos vean el celular. Creo que deben estar tan estresados como yo. Y al menos comer viendo algo que les gusta puede ayudarlos igual que a mí. El otro día vi en la tele a una mujer joven realizando unos ejercicios de respiración y se concentraba en el momento. Todos los panelistas del programa lo hicieron. Lo encontré fantástico. Se veían relajados y parecía que no estaban pensando en lo que tenían que hacer. Solo disfrutaban el momento. Me encantaría lograr algo así. Bueno, para comenzar el programa de hoy, quisiéramos darle la más cordial bienvenida a toda la comunidad educativa pastoral Colegio Madre Paulina, que nos acompaña en el tercer capítulo ya de Diálogos Semilla. Quiero saludar a quienes nos acompañan, como siempre, ¿cierto? La psicóloga Belén Rivera y Natalie Sepúlveda, del programa de integración, y también Natalia Araneda y Paulina Fernández, que les habla del programa de convivencia escolar y formación. Bueno, en nuestra editorial de hoy quisimos retratar un poco la experiencia que vive un adulto en este nuevo panorama, digamos, de crisis sanitaria, y que es una experiencia que a lo mejor estamos viviendo mucho, ya que ahora estamos en nuestras casas. Esto ha afectado nuestra rutina, también puede estar afectando nuestras emociones, nuestros pensamientos, incluso nuestro cuerpo. Y de repente nos puede costar saber cómo a lo mejor lograr calmarnos, cómo encontrar paz interior de alguna forma. Y el capítulo de hoy va dirigido a eso, a lo mejor que podamos, con una herramienta bastante útil que vamos a ver hoy día, que podamos conectarnos con nosotros mismos y lograr esa calma. La herramienta de la que les hablo es el mindfulness o atención plena. Y para eso hoy día tenemos a una invitada súper especial. Ella es Macarena Aro Díaz, psicóloga clínica y educacional, con experiencia en mindfulness a través del programa MBSR, que son siglas en inglés, que tiene que ver con un programa de reducción del estrés en base al mindfulness, y Mindfulness Education Essentials Mindfulness School. Desde el 2013 integra la práctica de mindfulness en su trabajo de manera individual y grupal, y es además cofundadora de OM Educación. Te damos, Macarena, la más cordial bienvenida. Muchas gracias por participar hoy día en nuestro programa, y no sé si quisieras decirle algo a los oyentes del día de hoy. Gracias por la invitación. Primero que todo, estoy muy contenta de haber recibido esta invitación. Me encantó la presentación que hicieron, este pequeño extracto de lo cotidiano que estamos viviendo hoy día, muchas familias, ¿cierto? Y probablemente muchos papás y mamás en sus casas, con sus niños, con sus trabajos. Así que yo creo que refleja bastante bien los desafíos y la exigencia a la que nos estamos viendo enfrentados en este momento de cuarentena y de estar viviendo esta experiencia tan diferente, tan fuerte, ¿cierto? Como
como estamos experimentando ahora esta crisis sanitaria. Así que, bueno, me encanta poder estar aquí y poder compartir con ustedes un poquito de mi experiencia en esta área, en el tema del mindfulness, que, bueno, en lo personal, para mí ha sido una herramienta de mucho crecimiento y siempre me gusta hablarlo desde ahí, me gusta contar mucho que para mí fue y ha sido y es una herramienta que me ha servido mucho en mi crecimiento personal, en mi capacidad para manejar también mi estrés y ansiedad. Se me habían ido a negro, chiquillas. No sé qué pasó, ya. Parte de esta nueva... la nueva normalidad, claro. Y siempre me gusta compartirlo porque así como lo he visto en mí, he visto este cambio y me di cuenta que a pesar de todos los conocimientos como psicóloga, ¿cierto? Esto vino a ser como una pieza clave en cómo yo estaba funcionando y cómo miraba la vida, y también lo puedo ver en las personas con las que he trabajado y en las personas hoy día en cuarentena. Lo seguimos trabajando mucho con Octavio, que somos los dos Om Educación. A través de nuestros cursos, estamos haciendo cursos todos los meses de introducción al mindfulness y gestión emocional. Y hemos visto que las personas que lo empiezan a practicar, nosotros nos reunimos también como comunidad todos los miércoles. En un ratito más, de hecho, tenemos práctica, nos reunimos a practicar y a compartir cómo ha sido este periodo de cuarentena, de pandemia, y cómo les va a cada uno con sus prácticas. Y es increíble notar que en poco tiempo ya las personas empiezan a mostrar resultados, a mostrar cambios, ¿sí? Cambios en su forma de enfrentar la ansiedad, el estrés, la vida. Así que es súper lindo, eso para mí ha sido súper lindo, y poder compartirlo acá con ustedes y llegar a las familias de su comunidad, a mí también es muy, muy bonito. Muchas gracias, igual a ti, Maca. Y bueno, para empezar entonces nuestra entrevista, quisiéramos preguntarte, ¿qué es el mindfulness? Esto de atención plena. ¿Y quiénes pueden practicarlo? Bueno, primero que todo les cuento que cualquier persona puede practicar mindfulness, cualquiera. ¿Sí? No hay límites para eso. Lo pueden practicar desde los niños chiquititos, de hecho, hasta los abuelitos. ¿Sí? Yo lo he enseñado a diferentes grupos etarios, así que más que todo yo creo que son los límites que nos podemos poner nosotros mismos respecto de las cosas, ¿sí? Pero no hay límites para eso. Y bueno, el mindfulness es ser consciente. Ese es como el gran resumen. Mindfulness es atención plena al momento presente, o también se traduce como conciencia plena, y tiene que ver con aprender a ser conscientes, a estar atentos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra corporalidad, de lo que estamos haciendo, cuando lo estamos haciendo, ¿sí? Con el mindfulness vamos trabajando ese ser conscientes, ¿sí? Y bueno, la práctica del mindfulness, estos ejercicios que podemos realizar a diario, son un camino para ir ejercitando constantemente ese volver al momento presente, ¿sí? Un poco, Maca, perdón, Belén, tuyo, un poco, Maca, porque en la editorial ahí lo que había era un adulto como muy bombardeado por muchas cosas que daba la impresión que pasaban por su mente, que probablemente le producía hasta problemas de sueño para dormir. Y lo que yo entiendo de lo que tú dices tiene que ver con, es como ir por una cosa a la vez, centrarnos como en una cosa a la vez, en lo que estamos haciendo en el ahora. O sea, si me estoy, por ejemplo, tomando un té, que a lo mejor pueda poner atención al té que me estoy tomando, y no tomarme el té pensando en que después tengo que ir a lavar la ropa, tengo que ir a lo mejor a cocinar, a trabajar, etc. Claro. Es como por esa línea, ¿no? ¿Sí? Sí, Pauli, exactamente. O sea, como ustedes lo pusieron en este ejemplo, la mente humana es así. Nuestra mente está habituada a funcionar pensando en lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Desde que nos levantamos muchas veces nos metemos a la ducha y ya estamos planificando el día, lo que nos falta, lo que tenemos que hacer, etcétera, ¿cierto? O nos ponemos a pensar en lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que nos faltó. Entonces nuestra mente tiende a irse hacia el pasado, hacia el futuro, y nuestro cuerpo está en el presente, pero nos desconectamos un poquito del presente y del ahora,
¿cierto? Nuestra mente suele estar pensando y también tendemos a estar mucho en juicios, ¿sí? En prejuiciar, por ejemplo, de las cosas, esto me gusta, esto no me gusta, o por qué estoy así, no me gusta estar así, o por qué hiciste eso, ¿cierto? Tendemos como, hay una tendencia natural a mirar las cosas y como que no está del todo como nosotros quisiéramos que estuviera, Claro. por ejemplo, o lo que está pasando no debería ser así, debiera ser un poco diferente. Sí, está todo bien, pero tenemos esta cosa como de ponerle estos juicios. No, también nos pasa desde ahí que nos perdemos parte de la experiencia por estar en estos esquemas mentales. Perfecto. Sí. ¿La Belén quiere comentar algo Sí. o preguntar algo? Sí, sabes que mientras tú comentabas un poco que era el mindfulness, me acordé de un comentario de una amiga durante la semana que yo le preguntaba cómo estás, cómo te has sentido y qué sé yo. Y ella decía como, prefiero no hablar acerca de lo que me está pasando porque siento que soy como una bomba que en cualquier momento va a estallar, así como que trato de reprimir todo el tiempo. Y yo creo que también el mindfulness es un poco eso, como no reprimir, no rechazar las cosas que estamos sintiendo, vivenciando, durante esta cuarentena. Claro, en el mindfulness y justamente nosotros trabajamos mucho eso, lo trabajamos en nuestros cursos, con las personas a las que les enseñamos, cuando lo abordamos en educación también, con los docentes, lo importante que es ser consciente de nuestras emociones, ¿sí? Uno de los primeros pasos y que son súper necesarios en la gestión de las emociones, para desarrollar la inteligencia emocional, ¿cierto? Es ser más consciente de nuestras emociones y aprender a reconocerlas y aprender también a aceptarlas. Sí, aceptarlas, a quitarnos esos juicios de encima como, hoy esta crítica no debería estar así, o esta exigencia que está constantemente. A veces no somos tan conscientes de nuestro diálogo interno, ¿sí? Pero siempre hay una vocecita que nos está hablando internamente y está diciendo si está bien, si está mal, está enjuiciando, ¿sí? Entonces, qué importante es aprender a conectar con nosotros mismos, con lo que sentimos y desde una postura muy, muy compasiva, mucho más amable. Para mí, y eso yo lo recalco mucho en las actividades que realizamos, para mí, ese ha sido un cambio fundamental, incluso en la relación conmigo misma, el aprender a conectar conmigo, a escucharme y a permitirme, si no me siento bien, no estar bien, ¿sí? Y a permitirme comunicarlo si necesito comunicarlo, ¿sí? Porque muchas veces no lo comunicamos o lo reprimimos porque no sabemos qué hacer con eso que nos está pasando. Como no le encontramos un lugar donde ponerlo y simplemente es como que no sabemos qué hacer, no quiero estar así, no me quiero sentir así y no sé, pues, vas y qué sé yo, te evades de alguna forma. Con la comida, con, no sé, la tele, no sé, algo buscas como para no conectarte con eso, como mencionas tú, ¿cierto? No hablar de eso, como no meterte ahí, como eso no, como que es algo donde, como no sabes muy bien qué hacer, lo tratas como de salir de eso. Y justamente con la práctica del mindfulness vamos al otro lado, vamos al lado de conectar, de mirar y de observar eso que te está pasando, siempre desde esa bondad y desde esa amabilidad que vamos desarrollando en esta práctica hacia nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros tendemos a mirar a otro y se nos educa desde muy pequeñitos de ser respetuosos con el otro, de tratar bien al otro, ¿cierto? La importancia de preocuparnos por el otro. Pero no sé si culturalmente está tan instalado el tema de ser respetuosos con nosotros mismos y ser comprensivos con nosotros mismos y mirar también nuestro lado más humano, que podemos equivocarnos, que como seres humanos nos equivocamos todo el tiempo, ¿cierto? Y es parte del crecimiento, del aprendizaje, que podemos a veces estar tristes o estar ansiosos y que eso nos comunica parte de nosotros, ¿sí? Nosotros tendemos a verlo como que está mal. Claro. Entonces, en general yo siempre les digo cuando trabajamos este tema de la compasión y de la aceptación, es como, tú tratarías así a una persona que quieres mucho, tu amiga, tu amigo,
¿Le dirías eso o lo tratarías así como te estás tratando tú por esto que estás experimentando, por esto que estás viviendo? Y generalmente no, es más fácil, surge esa respuesta, es más fácil mirarlo hacia afuera y decir, no, en verdad, no le diría eso a alguien que quiero mucho, como que al contrario, lo trataría de ayudar, ¿cierto? Entonces, con esta práctica vamos mucho desarrollando esa mirada más bondadosa, más compasiva, de no ser tan exigentes con nosotros mismos. En el buen sentido, digamos, no significa que es como no exigirse nada, sino que no exigirse desde deber ser de una forma o deber sentirse de una forma, ¿sí? Sino aceptarnos tal como somos y tal como estamos en el momento presente. Totalmente. Perfecto. Tengo una pregunta. ¿Y cuáles son los beneficios de practicar esta técnica, esta orientación, esta perspectiva del mindfulness? Hoy, Belén, te quedaste pegada cuando estabas preguntando en mi señal y no escuché bien la pregunta, así que te pido si me la puedes repetir. Sí, no te preocupes. Te preguntaba cuáles son los beneficios de practicar el mindfulness. Desde un inicio, lo que les cuento recién, el ser más consciente de nosotros mismos y desde ahí aprender a aceptarnos, a validar lo que nos pasa, lo que sentimos, ¿sí? Y en la medida que somos más conscientes y que validamos más lo que nos pasa, también aprendemos a responder y no a reaccionar. Esto es algo que se empieza a producir con el ejercicio, con la práctica del mindfulness. Dejamos de estar como en ese piloto automático o somos más capaces de reconocer lo que nos pasa y no terminamos haciendo cosas que no nos gustan hacer o diciendo cosas que no queremos decir, ¿sí? Porque muchas veces desde la emocionalidad terminamos reaccionando, ¿sí? Reaccionando de cualquier forma. Y muchas veces después terminamos como arrepentidos, oh, no quise decir eso, no quise hacer eso, ¿cierto? Porque fue ese impulso que nos llevó y terminamos actuando de una forma que no necesariamente queríamos. Entonces, el desactivar el piloto automático te permite como aprender a liderarte a ti misma, a ti mismo. Y a decidir qué quieres hacer con lo que te está pasando, con lo que estás sintiendo. ¿Sí? ¿Cómo quiero enfrentar esta situación? ¿Qué quiero experimentar o más bien cómo quiero abordarlo? ¿Cómo respondo frente a esto? Que ya es muy diferente a funcionar como desde ese patrón automático. Y bueno, por otro lado, nos permite aceptar mucho más esa parte más humana, nuestros dolores, nuestros momentos de intensidad o esos momentos como más difíciles de la vida, ¿cierto? Y de hecho los dolores literalmente y metafóricamente, de hecho se trabaja mucho desde el mindfulness con el dolor crónico, el dolor físico, y cómo tú te enfrentas a esa experiencia de una manera mucho más amable y compasiva también. Nos permite experimentar más el momento presente, el aquí y el ahora, desde una curiosidad, desde una apertura, que a mí me gusta mucho esa mirada porque es como observar a un niño chiquitito que está descubriendo el mundo, ¿cierto? Que se enfrenta a las cosas desde esa curiosidad, desde esa apertura, desde querer explorar, y no desde el miedo. El miedo siempre nos frena, nos pone un pie hacia atrás, ¿cierto? Entonces esta práctica nos invita momento a momento a explorar tanto tus sensaciones, tu experiencia desde esa curiosidad, como la de un niño, como si fuese primera vez que estás experimentando lo que estás viviendo. Trabajamos mucho más esa capacidad de compasión y de acoger, y bueno, desde la parte como neurocientífica, digamos, desde las neurociencias, hay mucho respaldo, hay mucha investigación y mucha evidencia de cómo el mindfulness nos ayuda a regular mejor nuestras emociones, porque de hecho todos los circuitos neuronales que se refuerzan cuando practicamos mindfulness tienen que ver justamente con la regulación de nuestras emociones, con la conciencia corporal que representa esas emociones en nuestro cuerpo, donde las sentimos,
¿cierto? La autoconciencia, todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas que vienen desde el lóbulo frontal, ¿cierto? Que es como la atención, la concentración, la memoria, la toma de decisiones, como el control por decirlo, de nuestras conductas, como esa decisión de qué hacer, qué no hacer, ¿cierto? Y todo esto, bueno, y también el bienestar, con la práctica sostenida también, a través de las neurociencias se ha ido demostrando que vamos experimentando más bienestar y mejoran nuestras defensas, incluso nos enfermamos menos, vamos recuperando el sueño, vamos durmiendo mejor. Entonces, en verdad, hay hartos beneficios desde esa línea, como desde esa mirada más neurobiológica. A mí me gusta así contar sobre esta, como más desde lo que uno experimenta, ¿no? Desde esa experiencia. Sí. Es interesante, Maca. Yo también estaba pensando un poquito antes de hacer el vivo ahora, porque yo tengo una hija pequeña y efectivamente es así, como tú lo dices, de alguna forma la curiosidad y de repente yo la miro y se queda como pegada en algo, con unos ojos así, y yo digo, claro, en el fondo eso es el mindfulness, que uno de repente está mirando algo pero está pensando en otra cosa, en su caso no, está maravillada y está viviendo efectivamente el momento presente, y es un poco volver a ser niños, como tú decías, y no ver a lo mejor esta práctica, porque a veces se ve esta práctica como algo que a lo mejor es súper difícil o que solo logran, no sé, por los monjes, o que hay que estar en un lugar como en un bosque apacible para lograr esta conexión, y no necesariamente es así. Desde lo que tú dices me queda claro que no necesariamente es así, que puede ser una práctica que puedo a lo mejor incorporar en mi rutina, ¿ya? Bueno, de hecho, sí, hay práctica formal y práctica informal, que tú puedes estar practicando el ser consciente cuando estás con tu bebé, como cuando la estás observando. Exacto. En ese momento y estás atenta a lo que está pasando en ese momento, estás practicando de manera informal mindfulness. Exacto. Queríamos hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones serían necesarias para realizar una práctica de mindfulness? Bueno, para nosotros, lo que nosotros siempre comentamos con Octavio desde nuestro trabajo como Home Educación y bueno, también cuando lo abordamos desde la práctica clínica, practicarlo. La mejor recomendación es practicarlo, porque hay muchas recomendaciones, no sé, de pronto te dicen, practícalo, no sé, en la mañana o a primera hora de la mañana, ¿cierto? Cuando despiertas, o practícalo en la noche, etcétera. Practícalo 30 minutos, practícalo. La verdad es que hay que buscar la forma de practicarlo, ojalá todos los días, ¿sí? El ideal es que lo practiquemos todos los días, ¿sí? Pero también mucho depende de las rutinas de cada uno. Nosotros con Octavio somos matrimonio, tenemos 2 hijos chiquititos y bueno, muchos de los papás que están mirando deben decir, ¿a qué hora voy a hacer esto? ¿Cierto? Porque hay muchas actividades, hay muchas exigencias y bueno, cuando uno lo empieza a incorporar y se empieza a dar cuenta de lo beneficioso que es practicarlo, no quieres dejarlo, no quieres... entonces empiezas a buscar la forma también de encontrar ese espacio para ti. Y de repente, no sé, yo les puedo contar mi experiencia. A mí me toca hacer dormir al chiquitito, al de 2, y muchas veces practico mientras lo acompaño que se quede dormido, por ejemplo. Y me siento al lado de él, que le tengo camita en el suelo porque es muy loco. Entonces, muy bajita la camita y me siento ahí. Y para mí son esos minutos de práctica, ¿sí? O a veces lo practico estando con ellos. Estando como desde esta práctica informal, digamos, de decir voy a estar en estos momentos con ellos, pero totalmente consciente y totalmente atenta de estar con ellos. ¿Sí? Lo más importante es buscar que cada uno pueda ir buscando qué le funciona a cada uno en cuanto a horario y a tiempo. En general, se recomienda por lo menos 10 minutos al día de práctica formal, ¿sí? Por lo menos. Los programas como el programa de mindfulness, de
reducción del estrés basado en mindfulness, lo practicas todos los días durante 30 minutos diarios, ¿cierto? Pero todo va a depender también de tus rutinas, de tus tiempos. Lo importante es hacerse el espacio para uno, sobre todo cuando somos papás, cuando estamos demandados por el trabajo, por las exigencias diarias, domésticas, sobre todo ahora en cuarentena que tenemos que estar en nuestra casa todo el tiempo, la casa se ensucia más, ¿cierto? Tenemos que cocinar para toda la familia, la importancia de ir apoyándose con la pareja o con quien estés en tu familia, si vives con otros miembros de tu familia, para poder hacerte un espacio, porque yo creo que cuando más uno está demandado, es más importante dedicarse tiempo todavía para nosotros. Claro. Es más necesario poder encontrar ese espacio. Sorry, me alargué mucho. No, Marta, te iba a hacer una pregunta, por eso es que moví la mano. Dale. ¿Podría a lo mejor como explicar brevemente a qué se refiere la práctica formal e informal? Sí. Bueno, la práctica formal es cuando ya tú te decides a practicar, te dedicas unos minutos a hacer un ejercicio de mindfulness que puede ser de atención a la respiración, o está también la práctica de escáner corporal, donde tú haces como un barrido de tu cuerpo y vas recorriendo tu cuerpo parte por parte, ¿cierto? Pero tiene que ver con eso, ¿sí? En general ahí se recomienda estar solo, ojalá un momento que a lo mejor los niños ya estén durmiendo, si duermen la siesta, por ejemplo, porque para que tengas ese momento para ti, como adulto, por ejemplo. Pero la práctica informal tiene que ver con lo que hacemos en el día a día, como a cada momento podemos ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos duchamos, yo les decía en la mañana, darnos cuenta que estamos ahí y conectarnos con el agua que cae, con nuestras sensaciones, al estar en la ducha, por ejemplo, totalmente en atención plena a ese momento. Y si nos distraemos y se nos viene a nuestra mente como el, tengo que hacer esto, ¿cierto? Poder dejarlo ir desde esa amabilidad, igual como lo hacemos en la práctica formal, cuando practicamos en atención a algún foco, en la práctica informal lo hacemos igual, lo dejamos ir y volvemos. Y lo podemos hacer mientras comemos, por ejemplo. No, nosotros no tenemos, no estamos como educados para comer conscientemente y conectarnos con eso, sino que muchas veces comemos apurado o comemos viendo tele, ¿cierto? Y ni siquiera sabemos lo que comemos, ¿cierto? Entonces, es importante también comer atento a lo que comes con mi hijo, con Santiago, mi hijo mayor, que a lo mejor me está mirando ahora, le mando un besito grande. Él juega, inventamos este juego donde él dice, ya, cierra sus ojos y voy a descubrir qué tiene mi comida, cuando tiene muchas comidas. Entonces cierra los ojos y busca identificar ahí. Estoy comiendo la ensalada de lechuga, por ejemplo. Entonces, y vamos intencionando esto de percibir los sabores, ¿cierto? De disfrutar el comer, por ejemplo. O cuando jugamos, o cuando te estás moviendo. ¿Sí? Justamente ayer con el Santi, con mi hijo mayor, estábamos haciendo una práctica de movimientos conscientes. Entonces estábamos jugando como a estar en cámara lenta y estar atentos. Hacíamos el ejercicio de subir la mano, bajar la mano, pero muy lento en cámara lenta. Y él me decía, ¡ay, sí, siento frío en la mano! Sí, le decía yo, ya. Estaba muy atento a su mano. Entonces, lo podemos hacer en diferentes momentos, ¿sí? Lo importante es hacerlo, como les digo yo. Hay mucha gente que llega a nuestros cursos, por ejemplo, y dice, yo quiero enseñarlo, o quiero aplicarlo con mis estudiantes, o quiero aplicarlo con mis hijos, con mis usuarios, etcétera. Y nosotros nos encanta que quieran aprender para eso, y siempre les decimos, no se pueden saltar, como que no se pueden saltar el camino largo, tienen que aprenderlo desde la práctica. Así que lo más importante es practicarlo. Perfecto. Como estaba reflejado en nuestra editorial, ¿cierto? Que decía la mamá, a veces cuando almorzamos los dejo ver el celular porque siento que están tan estresados como yo que al menos viendo el celular o algo que les entretenga los va a ayudar como a sentirse mejor o relajarse. Sí, o sea, la verdad es que yo creo que los niños lo que más necesitan, y ahí es donde se nos pone el terreno un poco más difícil para los papás, sobre todo en cuarentena, yo creo que a muchos les debe estar pasando esto, necesitan estar con nosotros,
necesitan estar con una persona significativa, con esa persona importante en relación. Los niños, justamente como decía la Pauli, experimentan esto de estar en el momento presente, con todos sus sentidos y con esa curiosidad, pero no tienen desarrollado a nivel neurológico la capacidad para autorregularse. ¿Sí? No, ellos todavía están en proceso y ese proceso es largo, muy largo, muy largo. Entonces necesitan de un adulto que los ayude en ese proceso de regularse. Y en este periodo de mayor estrés, donde, no sé, por ejemplo, nosotros lo hemos notado en nuestra casa, ahora han habido muchas lluvias, ni siquiera los niños pueden salir a correr al patio, entonces se empieza a notar también que los niños están más inquietos, que está así como una cosa como más, ¿cierto?, en dónde pueden saltar, y yo creo que muchos lo deben estar viviendo en sus casas, y ahí se pone un poco el terreno más difícil, decía yo, porque los papás tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades, lo más importante es que los ratos que nos dediquemos a estar con ellos, estemos con ellos. Y a veces puede ser un tiempo a lo mejor corto, pero para ellos va a ser muy significativo que estemos totalmente atentos y que nos incorporemos. A lo mejor no necesitamos como grandes actividades, porque en redes hay muchas actividades, como haz esto con tus hijos, ¿cierto? Yo creo que uno como mamá más se abruma de ver tantas actividades que interesante y todo, pero a veces es difícil llegar a eso. De repente es suficiente con estar con ellos y ver qué están haciendo ellos, si están dibujando o contarse cuentos. De repente nosotros hacemos este juego de contarnos cuentos entre nosotros, contémonos cuentos y tú dices, ahora, ¿cómo sigue el cuento? No sé. Por ejemplo, cosas como sencillas que nos permitan como mirarnos y estar en conexión. Y para ellos es súper significativo y la verdad es que para nosotros como sus mamás, sus papás o sus cuidadores que los queremos mucho, también es un momento de apego y de vínculo que es súper necesario. Súper necesario. ¿Belén? ¿Belén? Sí. Ya. Oye, pensé que se había quedado pegado. ¿Sabes qué? Me acordé el año pasado, esto que tú decías, que a los niños efectivamente les cuesta un poquito autorregularse, están en proceso de aprendizaje, de identificar sus emociones, etc. Y recuerdo que el año pasado justo hubo un incidente, un alumno que estaba bien desregulado y llegó a mi oficina como bien apenado, con harta rabia. Y ese día estaba lloviendo, entonces me acordaba yo estos días de lluvia. Hicimos un ejercicio como de relajación y le pedí que mirara por la ventana la lluvia. Entonces él de a poquito empezó a mirar la lluvia y ahí en ese momento como de conciencia de que la lluvia cae, como de relajación en el fondo, de estar ahí los dos mirando la lluvia como caía, permitió que se generara una sintonía y también un vínculo súper fuerte, como de solamente estar ahí observando la lluvia. Y, sí, pues de todas maneras, sí, los niños necesitan ese espacio de contención, sí, pero tanto como los niños lo necesitan, nosotros como adultos también lo necesitamos, y sobre todo en este periodo que estamos con tanta exigencia, que estamos recibiendo noticias todos los días difíciles de procesar, ¿cierto? Que todos hemos experimentado algún grado de ansiedad, esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, el miedo de que alguien de tu familia se enferme. O sea, yo creo que nadie está ajeno hoy día de eso. Entonces, con mayor razón, necesitamos nosotros también darnos esos espacios de autocuidado y de contención. Son tan importantes. Si nosotros no nos damos esos espacios, es muy difícil poder dárselo a nuestros hijos, ¿no? Porque obviamente si nosotros estamos desregulados, si nosotros no estamos conscientes de lo que nos pasa y a lo mejor estamos viviendo desde ese piloto automático y estamos como enojados o estamos como disparando hacia cualquier lado, a los niños también les llega. Entonces ese es como el mejor regalo que podemos hacernos a nosotros y hacerles a ellos para sobrellevar un poco mejor esta cuarentena en este periodo. Como el cuidarnos nosotros para poder estar mejor para ellos también. ¿Qué les parece, colegas, si nos damos ese espacio ahora? Y si, Macarena, tú nos podrías guiar en algún ejercicio que los papás, las mamás o los que nos están observando también
puedan realizarlo habitualmente o quizás en este momento lo pudiéramos hacer nosotras también. Sí, obvio, hagamos un ejercicio. ¿Cuánto tiempo podemos hacer? Como unos 5 minutos, pensando en los tiempos porque ahí no me manejo más o menos en los tiempos que ustedes tienen para programados. ¿Cómo estamos dentro del tiempo? ¿Podríamos hacer unos 6 minutos? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Estamos sumamente bien de tiempo, así que... Ya. Porque podríamos hacer 10 minutos también, pero no... 5 minutos está bien. Ya. 6 minutos. Ya, 6 5 minutos. minutos Vamos yo creo que entonces está a bien. tratar de llevar eso. Ya, entonces las voy a invitar a tomar contacto con la silla, acomodarse, ponerse cómodas en el lugar donde están sentados, a ustedes y a las mamás, a los cuidadores, a los profesores que puedan estar mirando. Para todos es un buen espacio para cuidarnos, ¿cierto? Los invito a que pueden poner sus manos descansando sobre sus muslos, los pies totalmente apoyados en el suelo, y pueden cerrar sus ojos, o si les incomoda eso, pueden mirar hacia abajo en una posición fija, en un punto fijo para no desconcentrarse. Y les invito a observar su respiración. Observar el aire que entra, que sale. Podemos observar esta respiración con curiosidad, como si fuera la primera vez que estamos observando nuestra respiración. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando respiramos? No necesitamos cambiar el ritmo de nuestra respiración, solo observarlo, tal cual es. Observamos el movimiento de nuestro cuerpo cuando respiramos, nuestro abdomen, nuestro pecho. Este es un momento para estar en el aquí y en el ahora, tal cual es, sin exigirnos nada. La naturaleza de nuestra mente nos va a llevar a otro momento, quizás algo que pasó, un recuerdo, algo que tenemos que hacer. Sea cual sea el pensamiento que aparezca, lo vamos a observar, vamos a ser conscientes de ese pensamiento, y desde esa amabilidad y desde esa conciencia bondadosa, vamos a volver a invitar a nuestra mente a observar la respiración. Los sonidos que aparecen y nos distraen,
No luchamos contra ellos, somos conscientes de ellos y los observamos. Este no es un momento de luchar contra nada ni de evitar nada, sino de ser conscientes. Y siempre podemos volver a nuestra respiración. Cada vez que respiramos, estamos tomando contacto con el momento presente, con el aquí y el ahora. Podemos observar ese punto en nuestra respiración donde identificamos más intensamente esta experiencia. Puede ser la nariz, el movimiento de nuestro cuerpo o cuando el aire sale. Y les invito a quedarse en ese punto que identificamos más intenso. Ese punto puede ser como un ancla, ¿sí? Que nos mantenga sujetos al momento presente y que nos permita volver cada vez que nuestra mente se mueva. Y tomando conciencia que nos hemos regalado unos minutitos para estar con nosotros tal cual estamos, en aceptación total y sin enjuiciarnos, vamos a ir poco a poco volviendo al lugar en el que estamos, a sus casas, su living, su dormitorio. Pueden ir abriendo sus ojos lentamente. Si necesitan estirarse, lo pueden hacer. Siéntanse libres de estirar si notaron alguna zona de su cuerpo que lo necesita. Eso pasa a veces cuando hacemos este ejercicio, que notamos nuestro cuerpo, notamos nuestras sensaciones o nuestras necesidades, nos damos cuenta si es que estamos muy cansados y que se nos viene el sueño, por ejemplo. Sí, muchos pueden haber notado también. Aquí, y nos vamos a dormir. Me encantaría que alguna de ustedes pudiera contar cómo se sintió el ejercicio, qué le pasó, y así también para las personas que lo puedan estar haciendo puedan tener una referencia siempre es bueno compartirlo. No sé si alguna de ustedes puede contar. Sí, yo voy. Dale. Sí, de hecho, igual quizá aclarar de repente,
quizás la gente dice, como son psicólogas, capaz que se concentran inmediatamente, y no es así. De hecho, me costó mucho, o sea, el centrarse en el aquí y en el ahora, igual es como difícil porque tu mente se va hacia otras partes, así como, chuta, y después tenemos que seguir con la entrevista, o sea, como que va teniendo otros pensamientos, digamos. Entonces ya cuando uno se va enfocando diciendo, no, ya, vuelvo a la hora, y es un ejercicio que lo hice muchas veces, entonces, claro, yo me imagino que después igual eso se va haciendo un poco más habitual, porque ya la última parte no me costó tanto que al inicio, que era como que me distraía muy fácilmente y pensaba muy rápido en lo que tenía que hacer después, o en lo que había pasado antes, o en los stickers que me están haciendo mis amigos, no sé, pero en muchas cosas que estoy como en otro lado, digamos. Pero me puede ayudar a centrarme. Oye, Natalia, qué bueno que lo compartas, porque así las personas que están viéndonos y que hicieron el ejercicio también pueden escuchar esto. Siempre está como esa aprensión como de, oh, quizás no lo hice bien porque pensé mucho, ¿cierto? Quizás no me resultó. Y es algo que se repite mucho con estos ejercicios cuando uno está aprendiéndolo y es importante aclarar que esto no se trata de poner la mente en blanco, no es ese el objetivo. El objetivo es ser consciente. Y si a veces tu mente está en muchos pensamientos y tú eres capaz de ser consciente de eso y hacer el ejercicio de volver a tu respiración y volver a esa ancla que te trae al aquí y ahora, estás haciendo mindfulness, estás practicándolo. Como dices tú, la práctica te puede llevar a llegar más rápido a tu ancla y a lo mejor ser como ese frasquito de arena, ¿cierto? Donde va bajando la arena y como que se limpia un poco, pero también hay veces en que a lo mejor vas a estar más abrumado, vas a estar con alguna preocupación y te vas a encontrar en una práctica donde te aparecen muchos pensamientos. También tenemos nosotros mismos momentos diferentes o algunas veces nos podemos encontrar en una práctica donde nos damos cuenta que a lo mejor estamos un poco angustiados. Y eso también está bien porque es ser consciente de nosotros mismos. No siempre uno queda súper relajado y es como llegar a un estado de extrema calma y eso es súper importante transmitirlo. En la medida que lo vamos practicando y lo vamos incorporando, vamos pudiendo tener esa experiencia, ¿cierto? Y se agradece, pero no es el objetivo de este ejercicio. El objetivo es ser consciente y estar en el aquí y en la ahora con nosotros mismos apañándonos como estemos. ¿Sí? Si nos encontramos con unos momentos intensos, ahí estamos con nosotros. ¿Sí? Y eso igual yo creo que es lo bonito de esta práctica. Sí. Súper. Qué bueno que nos compartiste. Sí. ¿Y la Belén? Sí, Macarena, Dale. bueno, agradecerte el ejercicio. Yo igual pensaba todo el tiempo como, oye, espero que los que estén viendo el programa también lo puedan hacer. Y para los que no se sintieron cómodos, ahora también decirles que este video va a quedar guardado en nuestro canal de YouTube, entonces pueden buscarlo quizás mañana en la mañana o en algún momento cuando se sientan cómodos o cómodas. Súper. Sí, pueden hacerlo en cualquier momento. Y te quería preguntar, ¿qué ejercicio quizás pudiesen hacer los papás junto a sus hijos? Yo creo que este ejercicio fue bien íntimo, bien personal, contacto con nuestros propios cuerpos, pero ¿qué ejercicio de mindfulness podemos realizar con otros integrantes de la casa que sea vincular, que permita intimidad con un otro? El mindfulness con los niños se puede practicar de hartas formas y yo los invito a los papás que nos están mirando o a los profesores que les gustaría, bueno, siempre como yo les digo, el ideal es como ir haciendo el ejercicio uno mismo y practicándolo y lo va entendiendo más y se va dando cuenta de que funciona, de que sirve, de que aporta y desde ahí uno lo entrega de una forma muy diferente a cuando solamente, no sé, no lo conoce y lo hace porque se supone que es bueno. Claro. Entonces siempre es como importante practicarlo nosotros. Y cuando uno lo va entendiendo un poco más, se va dando cuenta que puede ser muy creativo con esto también. Como el ejercicio busca ser consciente, podemos hacerlo con nuestros hijos en las casas, por ejemplo, a través del juego. Hay un ejercicio, por ejemplo, que a mi hijo, al Santi, le gusta mucho, que tiene que ver con nuestras manos, ¿sí? Y nos vamos percibiendo nuestras manos en este movimiento
y de pronto vamos sintiendo como si hubiese una energía adentro. ¿Sí? Y a los niños les gusta este ejercicio, entonces vamos moviéndola, la llevamos a diferentes lugares, ¿sí? Siempre siendo muy conscientes de nuestras sensaciones. Ese tipo de ejercicios de ser conscientes de la corporalidad o hacer cosas en cámara lenta, como les decía yo, y jugar a eso y a ver qué sientes cuando haces este ejercicio, muy llevándolo siempre a tomar conciencia. O con los niños, por ejemplo, podemos hacer ejercicio de respiración consciente, pero con la expectativa muy bajita como adultos y mucho más cortito. Y los invitamos a ponerse las manos en la guatita. ¿Sí? Les puedes decir, levanta tu mano, levanta la otra, te las pones en la guatita. ¿Y qué pasa con tu guatita cuando estás respirando? ¿Sí? Ellos, y cuando los vas haciendo participar de esto, ellos siempre como un desafío, como a ver, ¿qué podemos descubrir? ¿Sí? ¿Qué podemos descubrir cuando hacemos esto? Y ellos se van dando cuenta que la guatita se puede mover, ¿cierto? Ya, y está esta analogía de la ranita, que es de la Eileen Snell, es una autora que trabaja mucho con el mindfulness en niños, y también se puede trabajar como desde esa historia, desde esa analogía, que la ranita está muy quieta, ¿cierto? Y se mueve su cuerpo cuando está respirando y no necesita hacer nada más que estar atento a lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, eso puede funcionar. Yo les puedo contar que con mi hijo lo practicamos en la noche antes de dormir, se toma su guatita y respiramos juntos un ratito. Yo le he contado que muy para los niños como muy simple, que la atención plena, que es estar muy atentos a nosotros mismos, y cuando estamos muy atentos a nosotros mismos descubrimos cosas de nosotros mismos, es como un superpoder. Descubrimos que podemos escuchar más cosas. ¿Sí? Cuando estamos muy atentos a los sonidos y nos quedamos quietos, ¿qué podemos escuchar? Y hacemos ese ejercicio de repente y escuchamos, oh, pasó un auto por allá, y ¿escuchaste? Sí, oh, yo escuché que la estufa suena. Sí, oh, ¿escuchaste eso? Entonces, a veces con cosas muy sencillas, o hasta jugando, o hasta bailando, y después quedarse quieto, como esta cosa del congelado. Congelado. Y entonces, ¿qué sientes cuando estás en congelado y cuando uno está en movimiento y después queda congelado? O sea, hay muchas cosas para ir haciendo como en el día a día, en la rutina, para irlo practicando. Pero siempre uno como adulto como necesita entenderlo más y agarrarle más sentido. Los niños no necesitan tanto. Los niños como pueden ir desde esa curiosidad y desde ese explorar, y si les parece interesante van a seguirnos. Los más chiquititos. Con los adolescentes ya uno tiene que explicarles un poquito más, porque también tienen la capacidad de comprender un poquito más y van a necesitar encontrar un poco más el sentido de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Como con los grandes. Natalie. Me gusta mucho esto de integrar el juego en la práctica, ¿cierto? Porque tú mencionabas antes también esto de, por ejemplo, jugar con la comida, por ejemplo, cerrar los ojos y decir, ya juguemos a ver qué estoy comiendo, para centrar nuestra atención o nuestra conciencia, ¿cierto?, en lo que estamos haciendo. Y también ahora nos muestra, ¿cierto?, para el trabajo con los niños pequeños, con los hijos o para los cuidadores, ¿cierto? Todo esto que tiene que ver con el juego finalmente, como integrarlo desde el juego, desde algo entretenido, desde algo que le puede llamar la atención, más dinámico, y no como algo que quizás algunas personas piensan, no, es como, ya, nos vamos a sentar en tal parte y vamos a tener que respirar, ojos cerrados, ¿cierto? Entonces es como... Se puede llegar a eso también con los niños, pero igual es un proceso, claro, como desde muy de a poquito. Es muy probable que si se lo presentas a un niño chiquitito como lo hace un grande, como que no le va a interesar mucho, no va a enganchar mucho quizás. Y desde ahí, desde esto de hacer pequeños ejercicios en periodos cortos de tiempo, también se puede integrar a la educación, y se ha hecho, se está haciendo mucho, el poder integrarlo a las rutinas educativas. Octavio, por ejemplo, lo está trabajando, él también trabaja en High Scope, en un colegio, y también empezaron a trabajarlo incluso por online, con los niños de cuarto a octavo, el hacer pequeñas rutinas antes de sus clases, de algunos ejercicios de mindfulness, pero siempre es muy importante que los papás también se interioricen y puedan hacerlo en conjunto,
en familia, ¿cierto? Desde un súper buen momento para fortalecer ese vínculo con los hijos. Claro. Súper. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, chicas, como para ir cerrando. No. Bueno, Macarena, nuevamente para ir cerrando esta nutritiva conversación, quisiera preguntarte si tienes algún dato o información relevante para compartir, por ejemplo, algún libro, una página web, un documental, una cuenta de Instagram, que nos permita a todos enriquecer aún más lo que hemos experimentado, lo que has compartido hoy día. Bueno, igual, obviamente me gustaría invitarlos a visitar nuestras cuentas de Instagram como Home Educación. Estamos como Educación Positiva en el Aula, _. No sé si puede quedar después escrito en la descripción, a lo mejor las pueden dejar. Y en Facebook estamos como Home Educación. Y ahí también estamos compartiendo cositas. De a poco vamos a ir compartiendo más videos y más recursos, ¿cierto? Bueno, hay varios libros, está el libro de la Bárbara Porter, La vida es ahora, que también es un súper buen libro para entender, comprender un poquito más, empezar a interiorizarse. En Netflix también hay un documental, me parece, hay un ciclo como breve de programas, y hay uno también que aborda como la meditación, el mindfulness, para ir comprendiendo un poco más. Eso, yo creo, eso básicamente está para los niños, la autora que les mencioné, Eline Snell, que ella trabaja desde esa mirada, bueno, ella trabaja es como en un programa que creó ella, con esta analogía de la ranita, y bueno, hay hartos recursos que se pueden ir buscando en internet, en redes, sobre juegos, mindful, incluso como para aplicarlo desde una cosa más lúdica, como decía Natalie. Y que lo pueden ir encontrando también. ¿Cuál es el apellido de la autora que mencionaste para los niños? Lina Snell. Snell, ok. Snell, sí. Snell. Ahí después a lo mejor puede quedar en la descripción, para que sea más fácil estos datos, no sé, nuestras redes, para que puedan ir aprendiendo, buscando más información y todo. Súper. Y finalmente, bueno, al igual como dice el nombre de nuestro programa es Diálogo Semilla, te queremos pedir que en una frase quizás nos puedas decir cómo podemos sembrar bienestar en nuestra comunidad. Es difícil en una frase. Yo pienso que yo creo que trabajando mucho el vínculo, ¿sí? Desde el ser consciente con nosotros mismos y el estar en esa presencia plena con los niños, con los adolescentes, con nuestras familias o como docentes, con nuestros estudiantes. Yo creo que esa es una forma preciosa de ir trabajando el bienestar. Lo que más necesitamos es tener esa conexión, y es lo más sanador para el ser humano, es como nuestra esencia como ser humano, poder conectarnos desde ese estar presentes, desde tener a alguien a quien mirar y con quien conectar, independiente de que hoy lo podamos hacer a través de la tecnología, ¿cierto? Creo que es una forma muy bonita de ir sembrando esas semillas y de conectar y como sembrar para un futuro bienestar y para estar bien en el momento presente también. Así es. Súper. Qué bonito. Muchas gracias por esas palabras, Macarena. Voy a hacer un pequeño resumen, digamos, de lo que fue nuestro programa de hoy. Vimos lo que fue el mindfulness, ¿cierto? Que es una herramienta al final para ayudarnos a ser conscientes. Esto nos ayuda a estar atentos de nuestras emociones, nuestros pensamientos y cómo está nuestro cuerpo y centrarnos en el ahora. ¿Ya? Uno de los beneficios, hablamos de eso también, es que nos ayuda a tener nos ayuda a tener una mirada más bondadosa de nosotros mismos, dejar de criticarnos tanto, de juzgarnos, aceptarnos como somos. Y también esto resulta en consecuencias positivas a nivel corporal, porque hablamos también que podría mejorar nuestra salud, mejora los ciclos de sueño, entre otras cosas. ¿Ya? También hicimos un ejercicio de mindfulness aquí en vivo, que también lo pueden repetir en las casas. Y también Macarena nos dio ideas de cómo poder hacer actividades también con nuestros hijos o hijas o con los niños, ya con los que trabajamos. Así que eso a nivel general fue nuestro programa del día de hoy.
¿Ya? Y bueno, Macarena, agradecerte enormemente tu participación en nuestro tercer capítulo de este programa, Diálogo en Semilla, que siempre entrevistamos, digamos, a expertos y expertas en el área de bienestar y de salud mental, ¿ya? De seguro esto será una gran ayuda para nuestros apoderados y para todos los que nos escuchan en realidad, porque vi que se conectaron hartos profesores, e incluso ahí nos seguían en la actividad y hicieron la relajación con nosotros, ¿ya? No sé si te gustaría agregar algo a la conversación, quizás se nos queda algo importante en el tintero. Más que todo agradecerles la invitación y bueno, esperar de este trabajo para mí es como muy conectado con lo que me hace sentido, con lo que nos hace sentido a nosotros como OMA Educación, así que esperar que esto sea útil para las personas, para ustedes y para las personas que nos están viendo, y cualquier cosa pueden contactarse con nosotros a través de nuestras cuentas, también podemos dejar nuestro mail, contacto@omeducacion.cl, y toda la apertura para poder acompañar, ayudar, etcétera. Así que espero que sea de mucha utilidad para todos y que hayamos sembrado esas semillitas hoy día y dejemos esa curiosidad por querer aprender un poquito más sobre el mindfulness. Perfecto. No. Muchas gracias, Maca. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. A ustedes también. Bueno, y a toda nuestra comunidad educativa pastoral les contamos que continuaremos subiendo material a nuestro canal acá de YouTube para que se suscriban, ¿cierto? Nos vayan comentando. También nos pueden escribir y decir qué temas les gustaría que trabajáramos en los próximos capítulos. Vamos a dejar en la descripción también nuestros correos institucionales para los apoderados que nos quieran escribir, para las personas. Ya, y les cuento también que estamos retransmitiendo, además de YouTube, hay un canal una página de Facebook que es del @PIE Madre Paulina, y también en equipo PIE _MP en Instagram están subiendo material, infografías principalmente, ¿ya? Y esperamos que les haya gustado toda esta entrevista y bueno, nos veremos en 2 semanas en nuestro próximo capítulo. Así que un abrazo gigante a todos y a todas. Que los extrañamos mucho. ¿Ya? Chao. Un besito. Chao. Chao.